la humanidad puede ser un cambio de conciencia conforme a lo que está pasando en estos momentos. ¿Cómo percibes Tiene ese que cambio? O hacerlo. sea, Sí, es que voy a usar una palabra que no me gusta utilizar porque implica en la mayoría de los casos arbitrariedad o autoritarismo, pero voy a usarla porque en este momento tiene aplicación. Ante los acontecimientos actuales, la humanidad, si quiere sobrevivir, se ve obligada a hacer un cambio interior. Si no lo hace, no tendrá el nivel de inteligencia para enfrentar lo que se viene. Entonces, mucho se habla de despertar de conciencia. Hay mucha gente que se cree un ser humano consciente, posiblemente porque esté adscrito a algún tipo de grupo espiritualista que se lo ha hecho creer porque practica ciertos rituales, meditación y hace cosas buenas y piensa positivamente. Eso está muy bien. Pero cuando estalla una explosión nuclear, ¿a qué templo la persona podría ir a rezar para salvarse? ¿Debajo de qué árbol estaría seguro yendo a meditar para poder protegerse? Entonces no funciona así la inteligencia ni el cambio espiritual. El cambio interior del que hablan las profecías, de hecho, es impulsado. O sea, esta guerra hace una presión sobre la mente humana para obligarla a entender que los rezos y las oraciones no serán suficientes y que creer que se es bueno en tanto no se despoje totalmente del egoísmo, totalmente del rencor, totalmente de la ambición y totalmente de la codicia, no estará preparado para enfrentar la guerra. Quiere decir que el tiempo que viene después de la guerra es un tiempo de lo que llaman evolución, pero no la utilicemos por ser muy marcada en lo biológico. Más bien hablemos de cambio interior. El tiempo que viene es solamente para los más aptos interiormente. Los que hayan aprendido a amar, esos sí. Los que hayan aprendido a perdonar, esos sí. ¿Qué es entonces un cambio de conciencia? Que las personas aprendan a hacer eso, lo que tanto hemos repetido. Pero si los que nos están escuchando, que se creen que son buenos, no han podido comprender que el mundo materialista se va a terminar y siguen apegados a esa materia, entonces todavía hay un trabajo que hacer. No es que esté todo perdido. Pero si yo considero que el sentido de mi vida es tener un carro último modelo, hay que hacer un cambio. No es que no pueda tener el carro último modelo. Si lo puede comprar, cómpreselo. Pero no piense que ese es el sentido de su existencia. Eso no significa nada. Solamente una cosa que lo lleva y lo trae por una carretera. Eso es todo. Ah, pero si el sentido de mi existencia se convierte en que sigan existiendo ríos de los cuales yo pueda beber por la vida, ya estamos hablando de un cambio de conciencia. Y cuando haga verdaderamente actos, es que esta transformación es viable y es útil. Ahí es donde esta realidad va a empujar a la humanidad a hacerlo. A querer defender ese río, ese árbol y esa tierra y a ese niño. Y ahí ya mi carro pierde relevancia. Cuando la gente sienta esa necesidad por la vida, ya estamos hablando de un cambio de conciencia. Y cuando haga verdaderamente actos, es que esta transformación es viable y es útil. Ahí es donde esta realidad va a empujar a la humanidad a hacerlo. Todo lo que está ocurriendo, Gabriel, las señales de los últimos, estamos en los últimos tiempos ya, o todo lo que está ocurriendo, ¿qué falta que pase? ¿Que vengan los extraterrestres? ¿O la segunda venida de Jesucristo, Gabriel? ¿O falta para eso? Falta para eso, pero no mucho. A ver, pensemos en las señales del final de los tiempos que se transfirieron no con fechas, sino por la ubicación de acontecimientos.
El final de los tiempos está determinado por lo que dijo Jesús. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Le preguntaría a la gente, ¿eso está ocurriendo? Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Todo lo que estoy diciendo está en Mateo 24 para que vayan y lo lean. Y la pregunta es, ¿será que eso ya está pasando o ya viene pasando? Habrá pestes. Definitivamente esa es una de las señales más claras de lo que podríamos establecer como final de los tiempos. Y terremotos en diferentes lugares. Bueno, miremos qué está pasando con el cinturón de fuego que tiene conectados alrededor de 450 volcanes. ¿Será que están tranquilos? O miremos qué está ocurriendo. Y luego dijo Jesús, pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Quiere decir que los extraterrestres no van a venir a evitarlo. Lo dijo Jesús. Yo creo que es una palabra creíble para comprender que ellos no van a venir a evitarlo. Y dijo Jesús también, pero no os turbéis tampoco porque aún no es el fin. ¿Qué quiso decir él? Que no es el fin de la vida. No es el fin como tal del mundo. Es decir, apenas es principio de dolores. Si hablamos del Apocalipsis, hay otras señales. Dijo que habría un falso profeta en el final de los tiempos, que sería una bestia, porque hay dos bestias en el Apocalipsis, que una bestia que le prepara la llegada y le da poder a otra bestia. Lean por ahí Apocalipsis 13, ese capítulo completo. Y que esa segunda bestia tomaría poder y es la que traería un plan que dice que la gente no podría comprar ni vender si no tiene la marca de ella. Entonces la bestia es la globalización. Eso fue lo que dijo Daniel cuando habló de las 4 bestias refiriéndose a la última. Y que en la globalización la gente no tendría acceso al intercambio comercial, compra y venta, si no estaba identificado con una marca. Ahora estamos viendo que con toda esta coyuntura sanitaria y la necesidad de que todo el mundo tenga una carnetización y un pase sanitario, el que no lo tenga no es admitido en restaurantes, no es admitido en centros comerciales, no es admitido en ciertos lugares ni públicos y privados, y en definitiva, eso está conduciendo, sin lugar a dudas, a que el que no tenga un artilugio que lo categorice, no podrá comprar ni vender. Conclusión, ¿qué opinan ustedes? ¿Estamos en el final de los tiempos? Esa sería la respuesta. Tenemos unas señales que en ningún tiempo anterior se han cumplido con esta precisión. ¿Crees que Vladimir Putin puede ser el tercer anticristo? Lo que pasa es que el anticristo también está cifrado bajo unas señales. Y voy a aprovechar para conectarla con una porción de la respuesta de la pregunta anterior que no di. Y es cuánto falta para la segunda venida de Jesús. Es que Jesús dijo, y también Pablo de Tarso advirtió lo mismo, que él no volvería hasta que no se haya manifestado el hijo de perdición, hasta que no se manifieste aquel inicuo que se levantaría, según Daniel, altivo de rostro y entendido en enigmas, que sería el rey de Israel, el Mesías esperado por el pueblo elegido. Entonces, fíjense que si Pablo de Tarso dijo una señal tan contundente, la segunda venida no se va a dar hasta que se manifieste todo el asunto del anticristo. Y todavía no ha pasado. Apenas están preparándole la plataforma para que aparezca. Muy pronto va a suceder. Entonces, todos esos que han dicho que Jesús ya vino, yo he conocido unos que dicen que está en Perú, que nació en Perú y que ya murió. O sea, vino y se fue y nadie se dio cuenta. Otros dicen que ha estado por ahí por Chile, por allá en Rusia conocí a uno. Es decir, supe que hubo uno, pero no, todos han sido impostores porque está determinado que él viene sin relación con el pecado. Es decir, que hay que estudiar para poder saber cuándo viene él. Bajo esa condición, el anticristo tiene que aparecer primero. Se dice que hay un montón de anticristos que han aparecido en la historia.
pero no podríamos referirlo con precisión si no vemos las señales que lo identifican. Otra vez tendríamos que ir al Apocalipsis. Dice el Apocalipsis 13, 16 al 17, el asunto de la marca de la bestia que ya mencioné, pero justo al final advierte y hace una observación muy técnica. El que tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, es decir, que la bestia es un hombre, y su número es 666. Está advirtiendo Jesús en el Apocalipsis que la bestia se identificará con ese número. Si vemos en la historia, el anticristo se tiene que haber identificado con ese número. 2600 años atrás, de acuerdo a la literatura que se encuentra en el libro de Reyes, el rey Salomón, que era el rey judío allá en Israel, se identificaba con ese número porque pedía 666 talentos de oro al año como impuesto. Y tenía que recaudarlo en todos los pueblos que rendían tributo al pueblo de Israel. Quiere decir que ese sujeto se identificó con el 666 y nadie lo toma en cuenta como anticristo. Él fue el punto de partida del anticristo hace 2600 años. El rey Salomón fue un anticristo. Ahora dice que el final anticristo será el mismo. Hay una profecía de Parravicini que advierte: Salomón se manifestará nuevamente al mundo de forma antagónica. Quiere decir que ese Salomón, aquel rey judío, volverá a aparecer. Significa que volverá a ser un rey judío. El anticristo no pertenece a otro pueblo, es absolutamente judío, 100%. Y es el Mesías que ellos están esperando. Tendrá que identificarse con el 666. Del estudio que yo he realizado, el único que cumple con esa condición es Jared Kushner, que compró el edificio de la Quinta Avenida que se llamaba 666. Pagó 1.800 millones de dólares, que es una cifra exagerada para ese edificio tan viejo. Pero si lo compró, por ahí podría ser. No podría yo afirmarlo con certeza porque los nombres no importan. Por eso nunca dijeron un nombre. Dijeron las señales que lo identificarían. Pero si notamos que eso sucedió y que hay otras señales que este sujeto cumple, la observación es que le prestemos mucha atención al accionar de aquel individuo. Pero si aparece otro que cumpla con las señales más que ese, entonces ya tendríamos que centrar nuestra atención en el otro. Lo que sí sabemos es que queda poco tiempo. Anticristos, como tal, de manera genérica, han habido un montón. Todo lo que niegue al Cristo es anticristo. Negar al Cristo es negar la vida, porque el Cristo no es Jesús simplemente. Jesús fue el hombre que lo mostró, pero el Cristo es la fuerza que creó el universo. Entonces, todo el que vaya en contra de la vida ya es un anticristo. Todo el que haga guerra ya es un anticristo. Todo el que quiera matar gente ya es un anticristo. Porque Cristo es creación, es vida, es universo, es amor, es paz, es concordia. Todo el que cause odio y división ya es un anticristo. Entonces ahí califica un montón de gente. De hecho, una porción de la humanidad. Ahí tenemos una respuesta que podríamos decir que es general, pero también es particular con las señales que lo van a identificar como personaje y líder de naciones. Gabriel, hay una profecía que a mí me marcó mucho de Nostradamus. Ya habla de mucha degradación, que es donde dicen que el hombre comerá a otro hombre. ¿Qué nos puedes compartir sobre cómo se puede descifrar esta profecía? Que se cumplirá, porque no es el único que lo dijo. Hay profecías de Juan de Jerusalén, datan más o menos del año 1100 después de Cristo, y advierten que cuando llegue el año 1000, que sigue el año 1000, habrá escenarios dantescos en las calles. Gente que en el vandalismo que caerá se comportarán como bestias. Y también sucederá eso que tú acabaste de decir, que mencionó Nostradamus. También lo advierte la profecía de los 9 tiempos, que en el 8º tiempo, que es en el que se desata la guerra, cuando las ciudades comienzan a colapsar porque el solo hecho de que el dólar caiga
parece que ya está empezando a caer, ¿no? Por ahí hay mucha alarma en el ámbito económico porque está descendiendo vertiginosamente. Cuando el dólar caiga y haya desabastecimiento en los supermercados, toda la gente que creyó que esa era la forma de vivir y que nunca iba a cambiar, va a entrar en un estado de pánico y de euforia tan grande que matará con tal de supervivir, con tal de sobrevivir, porque eso no es supervivencia. Y dice la profecía de los 9 tiempos de manera literal que esos escenarios dantescos también se vivirán en la calle y hasta escenas de canibalismo se podrán ver. Infortunadamente, no será más que una demostración del atraso de la humanidad que no ha sido evidente a esa altura porque el sistema le suministra lo que necesita para mantenerla dormida y estable. Entonces tendríamos que decir que eso va a pasar. Pero por otro lado, también tendríamos que decir que hay otra parte de la humanidad que sí avanza y que, aunque eso será un terrible aturdimiento ver esas escenas, no todo el mundo caerá en eso. Serán unos cuantos, pero otros se apartarán cada vez más de esa condición bestial que aflorará en ese momento, para que en ellos, que también por haberse alejado desde antes de ese punto, de esa situación, aflora otra cosa muy superior. Recuerden esto, siempre que hay una situación de choque, en la humanidad aflora o lo más bestial o lo más celestial, cualquiera de las dos cosas. Y eso también lo veremos. En algunos aflorará lo celestial, lo divino, y en ese momento podrán conducir a mucha gente a lo que ya les he venido diciendo, a un camino de supervivencia, de remanente. Las profecías entonces son el evangelio de salvación que hasta ahora ninguna religión ha podido predicar. Así es, yo creo que de alguna manera pues Dios no nos abandona, ¿verdad, Gabriel? Nunca. Nosotros hemos sido, por ignorancia, los que nos hemos separado de Él. Y al olvidarlo, se dio origen a todo el caos, el odio y el miedo que conduce a la guerra. Pero cuando podamos rememorarlo por dentro, en lugar de buscarlo tanto por fuera, rememoraremos también nuestra condición original de tolerancia, de amor y de entendimiento, que nos catapultará a un nuevo nivel de inteligencia donde no existirá nunca más una guerra como la que vamos a presenciar. Eso será reencontrarnos con Dios.